Vamos a continuar con el estudio expositivo que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1, ¿no? Y con un tema muy interesante, ¿no? Que está muy relacionado a lo que vimos ya hace 15 días, ahí con el Señor Jesús, con las sanidades que estaba haciendo el Señor Jesús, pero ahí como un paréntesis en el despliegue y en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Marcos, ¿se acuerdan que Marcos con los ojos de Pedro va a relatar una situación, un aspecto personal del Señor Jesús que nos va a hablar mucho a nosotros? Y creo que yo meditaba en el día de hoy sobre lo que vamos a compartir, y no, y creo que es un principio muy apropiado en nuestros días como iglesia local. Creo que el Señor nos va a hablar, como espero, así como me habló a mí, ¿no?, acerca de las prioridades que debe llevar un creyente, ¿no? Vamos a buscar Marcos capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 29 para entrar en contexto bien de cómo venía la situación, ¿no? Para recordar en la situación en la cual se encontraba el Señor Jesús. En el verso 29, Marcos relata: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, de Pedro, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaban de hablar los demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y ahí entran los versículos que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Verso 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban a sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Y esa es la porción de texto que vamos a estudiar en el día de hoy. La realidad es que el Señor Jesús había salido de la sinagoga de Capernaum, que ahí él comenzó a enseñar en las sinagogas. Hoy vamos a ver un aspecto de la sinagoga. Pero el Señor enseñaba en la sinagoga, y todos se sorprendían y lo admiraban, porque él dice que predicaba con autoridad. Luego de salir de la sinagoga, él fue a la casa de Pedro con los demás discípulos. Fue a la casa de Pedro y se encontró con que la suegra de Pedro estaba enferma, ¿no? Entonces el Señor curó a la suegra de Pedro, y dice que después se hizo de noche. Se hizo de noche, y ¿qué pasó? Empezaron a traerle enfermos, endemoniados, muchos endemoniados, muchos enfermos al Señor Jesús para que los sanase. Y el Señor los sanó. Y ahí entra el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Y dice: muy de mañana el Señor se levantó para orar. Yo le puse al sermón de esta tarde las prioridades del reino, porque vamos a ver las prioridades que tenía el Señor Jesús. Y la realidad, hermanos, que el creyente está llamado a ser una persona que tiene en orden sus prioridades. Ahí él dijo una vez que el verdadero reto, el verdadero desafío de un creyente no está en separar aquello que debe amar de aquello que no debe amar, que eso es parte y es necesario en la vida del creyente. Pero también el verdadero desafío, el reto que tiene todo creyente, es darle prioridad a aquellas cosas que debemos amar por encima de aquellas otras que también debemos amar. Se lo vuelvo a repetir: el desafío del creyente, o el reto de todo creyente, es darle prioridad a aquellas cosas que debemos amar por encima de aquellas otras que también debemos amar. Y ese es el desafío, y eso es poner prioridad. ¿No? Porque no estamos hablando de cosas que debemos amar y otras que no, sino que en darle prioridad a unas cosas que debemos amar por sobre otras que también debemos amar. Y ese es el gran desafío que tiene todo creyente, y ese es el gran desafío que tenemos todos nosotros como hijos de Dios. La realidad es que el Señor Jesús dijo en Mateo 6,
Verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro amor a todas las cosas debe estar subordinado a nuestro amor por Cristo. Todos nuestros demás amores deben estar subordinados al amor que le tenemos a Dios. En pocas palabras, el Señor tiene que estar por encima de cualquier otro amor. Todo creyente debe tener en claro y firme sus prioridades para poder vivir una vida en obediencia amorosa a nuestro Dios. ¿No? Es crucial tener las prioridades claras, hermanos. Porque la realidad es que en ocasiones, tristemente, por diversas razones, porque estamos con muchas actividades, porque tenemos muchas cosas, dejamos en un segundo o tercer plano quizás nuestra comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y eso, hermanos, es el comienzo de algo trágico también para la vida del creyente. Por eso el Señor Jesús nos va a enseñar cuáles son las prioridades que nosotros debemos tener como hijos de Dios, también como iglesia, ¿no? Hermanos, nuestras prioridades van a influir en lo que somos y en lo que hacemos. Cuando nuestras prioridades están en orden, cuando el Señor está por encima de cualquier otra cosa, nuestro carácter lo va a evidenciar, nuestras relaciones lo evidencian, nuestro servicio al Señor lo evidencia. Cuando nosotros no tenemos comunión con el Señor, hermanos, ahí comienza a florecer nuestra falta de paciencia, nuestra falta de amor, nuestra falta de amor por los perdidos. Por eso, tener en orden nuestras prioridades y tener al Señor por encima de cualquier otra cosa, y eso implica tener comunión con nuestro Señor, darle la prioridad mayor a nuestra comunión con el Señor, va a influir en nuestro carácter, va a influir en nuestro servicio al Señor, va a afectar nuestro servicio al Señor. Una vez escuchaba que un predicador usaba el ejemplo de un músico, ¿no? Esta persona era la persona más reconocida, no me acuerdo qué instrumento tocaba, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y él hablaba acerca de la importancia de los ensayos, de las prácticas, porque él sostenía que una persona, por más que tenga el mejor talento del mundo, debía practicar y debía ensayar. Y esta persona decía que cuando él no ensayaba, cuando él no practicaba, en primera instancia, el que primero se daba cuenta era él, porque no le salían las notas, porque quizás se había desfamiliarizado con el hecho de tocar, pero la segunda, los que se daban cuenta en posterior eran sus compañeros, la banda, porque ya no entraba en la misma nota, no entraba a tiempo. Y en tercer lugar, el que se daba cuenta era la audiencia. La audiencia. Y así pasa con todo creyente, hermanos. Cuando nosotros no tenemos comunión con el Señor, ya aún nuestras relaciones se dan cuenta, aún la iglesia se da cuenta. Por eso es tan importante tener en claro y tener en orden nuestras prioridades. ¿Y cómo sabemos cuáles son nuestras prioridades? Bueno, ponete a pensar y meditar en las decisiones que has tomado en la semana. ¿A qué le dedicaste más tiempo en la semana? Y esas son tus prioridades. ¿Quieres saber cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es aquello que más amás? Bueno, medita en lo que más tiempo le dedicaste en la última semana. O ayer, o antes de ayer. Medita en las decisiones que has tomado. Por eso hoy vamos a ver dos encabezados que nos van a hablar acerca de las prioridades que tenía en Cristo, en su vida y en su ministerio. En su ministerio, que deben ser las mismas prioridades que debemos tener nosotros como hijos de Dios. ¿No? En primera instancia vamos a ver que el Señor tenía como prioridad la comunión con su Padre. En segunda instancia vamos a ver que su prioridad a nivel ministerio era la proclamación de la palabra, la proclamación del Evangelio. Verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La realidad, hermanos, que vamos a aprender que Cristo no sacrificaba su intimidad con su Padre por nada.
por nada. Dice que se levantó muy temprano. Recuerden que la noche anterior él estuvo hasta muy tarde, porque dice que cuando era oscuro le empezaron a traer endemoniados, le empezaron a traer enfermos para que los sanara, para que expulsara demonios. Y hermanos, el Señor Jesús, el Señor Jesús no era como los falsos pastores, los falsos maestros de la actualidad que tiraban el poncho para que todos se sanen, que tiraba su campera para que todos se sanen, o que imponía las manos y un montón de gente se sanara, sino que él tenía un contacto personal con las personas. Así como lo tuvo con la suegra de Pedro, él le gustaba tener un contacto personal con las personas, así como va a pasar en los versículos siguientes que ya estudiamos hace 15 días con el leproso. Él tuvo un contacto personal con el leproso. Y el Señor tenía contactos personales con las personas que se le acercaban a él. Y usted imagínense que ya de noche le empezaron a traer un montón de enfermos y endemoniados. Seguramente terminó a horas de la madrugada. Pero el Señor muy temprano, antes que amanezca, el Señor ya está orando. El Señor ya está orando. A pesar de su cansancio, porque vamos a ver que él era humano, también tenía las mismas necesidades que tenemos nosotros. Él también se cansaba, pero a pesar de eso, él se levantó a orar. Él se levantó a orar. Hoy vamos a ver principios prácticos, hermanos. No vamos a ver profundidades, sino cosas prácticas, muy necesarias para la vida de creyente, ¿no? La realidad, hermanos, es que Cristo era un hombre de oración. La oración era parte vital del Señor Jesús. Vamos a ver en varias situaciones de su ministerio en que el Señor Jesús oraba y oraba y oraba. Él oró cuando fue bautizado. Él oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Dice Lucas, vamos a ver que en el Evangelio de Lucas es el evangelista que mayor relata las oraciones del Señor Jesús. La mayor parte que encontramos en la Escritura, en donde se relata que el Señor Jesús oraba, es en el Evangelio de Lucas. Lucas dice que Cristo oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Dice que pasó toda la noche orando para elegir a los apóstoles. También él oró cuando fue transfigurado. Dice que también él oró antes de enseñarle acerca de la oración a los apóstoles. Él oró en la tumba de Lázaro. Él también oró para que Pedro no lo negara. Antes de que lo negara, perdón. Él oró también en la última cena. Él oró en Getsemaní. Él habló con su padre en la cruz. También él oró luego de haber resucitado. Cuando estaba con los apóstoles. El Señor fue un hombre de oración. La oración para el Señor Jesús era indispensable, era vital. De hecho, Marcos relata 3 oraciones del Señor Jesús. Y es muy, muy particular porque lo relata en este pasaje, en Marcos 1, también en Marcos 6, en la mitad de su ministerio, y también relata la oración en el monte de Getsemaní, al principio de su ministerio, en el medio de su ministerio y al final de su ministerio. No, todo su ministerio estaba influenciado por sus oraciones al Señor, por su comunión con su Padre. El Señor Jesús jamás negoció su comunión con su Padre. Jamás. La oración no fue algo optativo para Cristo, hermanos, y también no debe ser optativo para nosotros como sus hijos. La oración es algo indispensable en la vida de todo creyente. Un predicador lo compara con el respirar para todo ser humano. Nadie puede vivir sin respirar. Ningún creyente puede vivir su vida espiritual sin orar al Señor, sin tener comunión con su Padre. El hombre de Dios, hermanos, es un hombre que ora, es un hombre que ora. Es la forma en que nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre, es la forma en que nosotros podemos relacionarnos con nuestro Padre. Decimos que el cristianismo es una relación en la cual nosotros tenemos con nuestro Dios, que ahora es nuestro Padre. Hermanos, es un privilegio orar. Es un privilegio orar. Tristemente nosotros tenemos un corazón proclive a inclinarse a la independencia y la autosuficiencia, a ser independientes, a creernos que nosotros tenemos los recursos para poder vivir y para poder hacer todo lo que nos planeamos. Tristemente a veces nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, vivimos como ateos prácticos.
Hablamos que dependemos de Dios, hablamos de nuestra dependencia de Él, pero vivimos como si fuera que todo dependería de nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que no oramos, que nos cuesta la oración. La oración, hermanos, demuestra nuestra dependencia de Dios. ¿Querés saber qué tan dependiente eres de Dios? Fíjate cuánto tiempo le dedicas a la oración. La falta de oración revela que dependemos más de nosotros mismos y de nuestros propios recursos que de Dios, de nuestro Padre. La pregunta que yo me hacía, ¿no? Hablando acerca del Señor Jesús, ¿no? Que eran biografías. Los evangelios son biografías del Señor Jesús, ¿no? Y Marcos relata que Jesús estaba orando. Y yo me preguntaba, ¿cómo Cristo, que Él era verdadero Dios, oraba? Si Él era Dios, ¿no? En primer lugar, hermanos, Cristo oraba porque disfrutaba de la relación con su Padre, ¿no? Era una muestra de su interrelación con el Padre dentro de la Trinidad, que ya tenía antes de venir a esta tierra. Cristo disfrutaba de su comunión con su Padre. Pero no solo eso, hermanos, sino que sabía que en su humanidad, para cumplir con la voluntad que el Padre le había encomendado, Él necesitaba del poder del Espíritu. Él necesitaba que el Padre lo pueda fortalecer para cumplir con su voluntad. En su humanidad, hermanos. En su humanidad, Él necesitaba que el Padre lo fortalezca por medio del Espíritu Santo para poder cumplir con su voluntad. Hermanos, Cristo vino en carne y en virtud de esa humanidad, Él participó de las mismas necesidades que nosotros tenemos. Él tenía hambre, Él se cansaba. Hermanos, Él sufría en agonía en el monte de Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba. Entonces el Señor lo fortaleció. Padre lo fortaleció para ir a la cruz como un conquistador. Cristo era absolutamente dependiente de su Padre, hermanos. Su sostenimiento, su provisión y su protección venía de Él, de su Padre. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, decía Hebreos 5. Por eso, hermanos, Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo al cual debemos seguir, al cual debemos imitar. Él representó aún en su humanidad sin pecado la necesidad de tener una vida entregada a la oración para hacer la voluntad del Padre. La oración de Jesús, hermanos, fue un ejemplo para nosotros de cómo debemos depender de Dios a través de la oración, para obtener fortaleza y sabiduría que necesitamos para servirle a Él. Hermanos, si Cristo necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si Cristo en esa humanidad sin pecado necesitaba orar para ser fortalecido, para cumplir con su voluntad, por eso decíamos que es un paréntesis en medio de su ministerio. Y es algo recurrente su ministerio. Él dependía de la fortaleza de su Padre. Él dependía de su comunión con su Padre para poder cumplir con su voluntad. Y cuánto más nosotros, que somos débiles pecadores, hermanos. Que nos creemos autosuficientes, que nos creemos que la sabemos toda. El apóstol Pedro dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso, hermanos, Cristo es nuestro modelo de oración, Cristo es nuestro modelo como creyente, ¿no? De una vida de oración, de una vida constante en oración. Hermanos, decíamos al principio que Cristo había dormido poco, luego de una ardua labor la noche anterior, ¿no? Quizás hasta horas de la madrugada. Y todavía no había amanecido y el Señor Jesús ya estaba clavando rodillas para orar con su Padre, para tener comunión con su Padre. Hermanos, Cristo tenía en claro lo que Él debía hacer, ¿no? Que era la voluntad de su Padre. Eso gobernaba su agenda, ¿no? Hacer la voluntad de su Padre era lo que gobernaba su agenda, era lo que gobernaba su corazón.
No había otra cosa que Cristo deseaba, que era cumplir con la voluntad de su Padre, cumplir con el mandato de su Padre. De hecho, el Señor Jesús dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Más importante que comer físicamente es hacer la voluntad de mi Padre, era el Señor Jesús. Y por eso Él oraba. Por eso Él oraba, porque Él sabía que necesitaba de la fortaleza de su Padre para poder cumplir con su voluntad, y era lo que más deseaba, era cumplir con la voluntad de su Padre. Hermanos, Cristo, más que todos nosotros quizás, Él tenía una agenda muy ocupada, muy ocupada. Pero el cansancio, hermanos, no alteraba sus prioridades. Su creciente popularidad no alteraba sus prioridades. Todos querían estar con Jesús. Su servicio, hermanos, su servicio tampoco alteraba sus prioridades. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante, hermanos. A veces estamos haciendo un montón de cosas, pero nos olvidamos de lo prioritario, que es nuestra comunión con nuestro Padre. John Wesley decía, tengo tantas cosas que hacer que debo pasar varias horas en oración antes de poder hacerlo. A veces decimos que tenemos tanta cosa que hacer que no nos queda tiempo para orar. Pero es al revés. Si sabemos que vamos a hacer un montón de cosas, cuanto más tenemos que orar. Para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos fortalezca, para poder ser hijos obedientes, aún en todas esas cosas que debemos hacer. Él no dejaba que nada se interponga en su comunión con su Padre, aún, hermanos, cuando había necesidades nobles. Sanar un enfermo no era pecado, ¿no? Liberar un endemoniado no era pecado. Él sabía la importancia de depender de su Padre. Él tenía claras sus prioridades, hermanos. El problema de nuestra falta de oración, hermanos, es un problema de prioridades, que a su vez revela un problema de corazón. El problema de nuestra falta de oración es un problema de prioridades que a su vez revela un problema de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros le dedicamos tiempo a lo que consideramos más importante para nuestra vida. Nosotros le dedicamos tiempo a aquello que más amamos. Por eso, hermanos, la falta de oración termina siendo un problema de corazón. Para Jesús, su comunión con el Padre no era una cosa más en el listado de deberes, en el listado de cosas que había que hacer, sino que la comunión con su Padre gobernaba su agenda porque gobernaba su corazón. Gobernaba su corazón. Era lo que más deseaba. Era lo que más quería. Porque no solo sabía que necesitaba, sino que él le agradaba tener comunión con su Padre. Él disfrutaba de estar con su Padre en oración. Por eso, mis hermanos, la clave es entender que necesitamos de nuestro Padre. Necesitamos de nuestro Padre. ¿Y saben qué? Pablo entendió eso. Porque él sabía que lo que era ahora y todo lo que hacía para el Señor era por gracia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era Dios trabajando en él. Y no solo eso, sino que él también pedía que los demás creyentes entendieran ese poder que está a disposición nuestra, y eso es muy interesante. Él pedía a la iglesia de Éfeso que se dieran cuenta del poder que está a nuestra disposición. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, que está a disposición nuestra, el poder de Dios. Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Efesios 1, 19, 20. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos está a nuestra disposición. Está a nuestra disposición. Pero lo tenemos cuando oramos. Ese poder que nos ayuda a cambiar nuestro carácter, hermano. A veces las luchas con nuestro carácter, las luchas más intensas, hermanos,
son en nuestro interior, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestro carácter. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa que a veces el carácter es más fuerte que yo. Mi falta de paciencia, mi falta de amor, mi falta de perdonar. Y a veces es más que yo, y por eso, hermano, necesitamos del Espíritu. Necesitamos de su poder y de su fuerza para vencer nuestras debilidades. Sin Él no podríamos hacer nada. Y no solo eso, hermano. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y nosotros no somos los que transformamos a las personas. Es Dios quien transforma a las personas. Por eso necesitamos vivir en dependencia de nuestro Señor. Porque Él es el que transforma los corazones de los pecadores. Y Él es el que transforma nuestros propios corazones a la luz del carácter de Cristo. Nosotros debemos hacer nuestros deberes, pero es Dios a través de su Espíritu que transforma nuestro corazón. Por eso necesitamos vivir en dependencia. Por eso debemos orar sin cesar, como le dice el apóstol Pablo. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, decía el Señor, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Hablando del carácter de Cristo, hablando de los frutos que Dios demanda de sus hijos, ¿no? Que es un carácter cada día más parecido al del Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros permanecemos en Cristo? A través de la oración, a través del estudio de su palabra, cuando lo conocemos más y más a Él. ¿Cómo vamos a parecernos a Cristo si no lo conocemos? Es a través de su palabra y es a través de la oración. Lejos de Cristo, lejos de nuestro Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Santiago dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que desean, porque no piden. Porque no piden. Un comentarista hablando de ese versículo dice, cualquiera victoria nuestra vendrá del cielo, pero se quedará allá hasta que la oración sincera vaya a buscarla. Nuestra victoria viene del cielo, pero se quedará allá hasta que la oración sincera vaya a buscarla. Es la oración que se apropia del poder de Dios a nuestra disposición para vencer nuestras luchas. Para vencer nuestras luchas, hermano. Los creyentes son totalmente dependientes de su Padre. No somos seres independientes. Dice Marcos, levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Seguramente todas aquellas personas que habían sido sanadas también lo seguían a Simón. Imagínense, Simón se despierta, Pedro se despierta en su casa y va a buscarlo al Señor Jesús y ya no estaba. Entonces salieron a buscarlo y lo encontraron orando. Lo encontraron orando. Muchos comentaristas dicen, lo encontraron porque sabían dónde estaba Jesús. Era algo recurrente en el Señor Jesús, alejarse para orar. Ir a un lugar en donde podía estar en soledad para poder orar. ¿No? Por eso la oración, hermanos, debe ser algo constante en nosotros, debe ser algo diario. De hecho, el apóstol Pablo dice que la oración es parte de la armadura del cristiano contra las enseñanzas del enemigo. ¿No? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Efesios 6:18. Orando sin cesar, siempre orando, siempre orando. Pero me gusta cómo lo dice en Éfeso, a los de Efesios, ¿no? Orando en todo tiempo, siempre estando en la alerta en oración, en oración. Y también el Señor Jesús no solo que era algo constante en Él, sino que también lo hacía en secreto. Lo hacía en secreto. Dice que se fue a un lugar desierto. Y cuando el Señor Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos acerca de la oración, Él les decía, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿No? Que la gente diga cuán espirituales son, pero su recompensa en el cielo no las tendrán. Sus oraciones no van a ser escuchadas.
¿no? Ellos ya tienen su recompensa, la gente va a decir cuán espirituales son, pero sus oraciones llegan hasta el techo nada más. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos cuidarnos, hermanos, de la hipocresía. Cuidarnos de centrar nuestra atención en nosotros mismos en vez de centrarla en aquel a quien oramos, que es nuestro Padre. Así como es tan necesaria la oración, hermanos, es al mismo tiempo tan difícil. Yo no sé a ustedes, pero a mí a veces me cuesta mucho orar, ¿no? Cuando decimos que vamos a orar, es una lucha terrible que se enciende. Satanás, hermano, y nuestra propia naturaleza pecaminosa comienzan una lucha terrible, no solo para que no oremos, sino también cuando estamos orando. Quieren desviarnos, ¿no? Intentarán con todos los medios posibles obstaculizarnos para que no oremos. Y no solo eso, sino que mientras oramos. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, nuestra naturaleza no quiere saber nada con orar. No quiere saber nada, por eso no te desanimes cuando no tengas ganas de orar. Pero ahí es ahí donde tenés que luchar. Es ahí donde tus prioridades comienzan a tener real importancia en tu vida. Es ahí donde tienes que dedicarte el tiempo, es ahí donde tienes que trabajar para orar, hermano. Va a haber muchos días que no vamos a tener ganas de orar. Va a haber muchos días que nos va a quedar poco tiempo para orar. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser conscientes que necesitamos vivir en dependencia de nuestro Señor. Debemos hacernos el tiempo. De hecho, hay un predicador famoso que dice que las redes sociales se inventaron para que cuando estemos en el cielo no tengamos excusas, no delante de Dios, que no tuvimos tiempo. De hecho, hay alguna vez me he bajado una aplicación que decía cuánto tiempo yo estaba en las redes sociales, ¿no? Las diferentes redes sociales. Última, haz esa prueba. Y si es que no tenés tiempo, haz la prueba de cuánto estuviste en las redes sociales, cuánto estuviste mirando televisión, cuánto estuviste mirando una película. Hermanos, por eso decíamos que la falta de tiempo para orar es un problema de corazón, más que falta de tiempo. Porque priorizamos otras cosas antes que la oración. La oración es indispensable, hermanos. Si vamos a crecer a la luz del carácter de Cristo, si realmente queremos parecernos a Él, si verdaderamente queremos que Dios obre en medio de nosotros, nosotros debemos ser personas que oren como el Señor Jesús. Personas de oración, hermano. La oración nunca hará nuestro trabajo por nosotros. Lo que sí hará es darnos la fuerza y capacitarnos para el trabajo que tenemos que hacer. No es que el Señor Jesús oró y se quedó ahí con Pedro en la casa, sentadito, comiendo. No. El Señor pidió que lo fortalezca para ir cumplir con su voluntad, para predicar el Evangelio, no para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados. Él cumplió su función. La oración no hace que nosotros no seamos responsables de cumplir con nuestros deberes. No, hermanos, Él nos fortalece, nos da sabiduría, nos ayuda para que podamos cumplir con la voluntad de nuestro Padre. Y hermanos, nosotros necesitamos la oración para vivir en santidad, para estar en esas luchas terribles contra aún nuestra propia naturaleza pecaminosa. Necesitamos de la oración para que el Señor obre a través de nosotros, a través de la predicación del Evangelio, porque es el Señor quien transforma los corazones de los pecadores. No solo la oración es necesaria, hermanos, sino que también la oración es un privilegio, hermanos. Nosotros pues tenemos acceso ante nuestro Padre todos los días, a cada instante, por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Nosotros no podríamos estar parados delante de Dios. Pero por lo que hizo Cristo por nosotros, nosotros podemos ir ante el trono y llamar a Dios nuestro Padre. Y no solo eso, hermanos. Nosotros sabemos que vamos ante el trono de Dios sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades.
sabiendo que Cristo mismo padeció las mismas necesidades que nosotros y conoce cuáles son nuestras debilidades. Por eso el autor de Hebreo dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando más lo necesitemos, hermano. Allí cuando necesitamos que fortaleza, cuando necesitamos sabiduría para tomar decisiones, el trono de Dios está disponible para todos sus hijos. Por eso, hermanos, me preguntaba qué tan importante es nuestra intimidad con el Señor para nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por eso? Por eso también, hermanos, las reuniones de oración son importantes. Por eso venir los miércoles es sumamente importante. A veces, hermanos, cuando llueve y caen 2 gotas ya no queremos venir. Hay hermanos que mueren por juntarse. Si nosotros queremos ser una iglesia que tenga influencia en nuestra ciudad, no solo debemos proclamar la verdad que es importante, como lo vamos a ver ahora, sino también debemos clavar, debemos doblar rodillas para que el Señor obre, para que el Señor obre en medio de nosotros, para que seamos instrumento, hermano. Nosotros no podemos convencer a nadie, nosotros no vamos a transformar a nadie, nosotros vamos a transformar los corazones de los pecadores. Es Dios quien hace la obra. Por eso debemos clamar más la rodilla. Nosotros creemos que el Señor elige a aquellas personas que van a ser sus hijos. Pero también nosotros necesitamos que el Señor transforme sus corazones. No sabemos quiénes son esas personas. El apóstol Pablo habla de la elección y la predestinación en Efesios 1, y después dice, y por esto, hermanos, yo oro por ustedes. Yo oro por ustedes. El apóstol Pablo predicaba la predestinación, predicaba la elección, pero también oraba por las personas a las cuales él iba a predicar. Nosotros debemos clavar rodillas, hermanos. Parte del evangelismo también es orar para que el Señor vaya ablandando y transformando los corazones de los pecadores. Por eso, hermanos, necesitamos ser una iglesia que no solo proclame la verdad, sino que también necesitamos una iglesia que doble sus rodillas, pidiendo al Señor que haga una obra en medio de nosotros. Hermanos, el Señor es soberano y Él decretó todo desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el gran dilema que tenemos nosotros. Si el Señor decretó todas las cosas, ¿para qué necesitamos orar? Pero hermanos, así como el Señor decretó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, Él decretó los medios para que esas cosas acontezcan. Y esos medios, entre ellos, es la oración. Él dice que cuando sus hijos oran, cosas suceden, hermanos. Yo no sé explicarlo eso. No puedo explicar cómo el Señor que decretó todas las cosas, Él responde a las oraciones de sus hijos. Pero yo sí sé algo, hermanos, que el Señor dice en su palabra, que cuando sus hijos oran, cosas suceden. Porque Él lo decretó. Si oramos, dice Juan, conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar no solo necesitamos, no solo es un privilegio, sino que también es un mandato, hermano. Cuando no oramos, estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Pedro lo fue a buscar al Señor Jesús, ¿no? Y lo encontraron diciendo, todo lo buscan, ¿no? El apóstol Pedro decía, Señor, tu popularidad se está creciendo, toda la gente quiere conocerte y vos estás acá orando. ¿Qué estás haciendo acá? Allá la gente te está esperando. Terminó la noche y otra vez a la otra mañana ya la gente se agolpó en la casa de Pedro, quería estar con el que hacía milagros. Y ellos lo encontraron orando solo. ¿Qué haces acá, Señor? Vamos con la gente. Todos quieren estar con vos. Y el Señor Jesús otra vez pone en claro sus prioridades. No solo su prioridad era estar en comunión con su Padre, sino también su prioridad era predicar el Evangelio. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos,
para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Muchas personas, hermanos, buscaban a Cristo, como sucede hoy en día, por un interés superficial, ¿no? Por los milagros, por las cosas que él hacía, porque querían ser sanados quizás de alguna enfermedad. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo no se dejaba llevar por los caprichos de la persona. Cristo tenía en claro cuál era su ministerio aquí en la tierra y en primer lugar, él vino a predicar el Evangelio. Él vino a predicar el Evangelio, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Esa profecía de Isaías 61, el Señor Jesús se la aplicó a sí mismo. Cristo era el profeta que se había sido prometido en el Antiguo Testamento. A Moisés había dicho, ¿no?, que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Un profeta en el Antiguo Testamento era un portavoz de Dios. No solo predecía el futuro, que era algo secundario, predecía algo que iba a acontecer en el futuro, que el Señor dijo, ¿no? Él fue un profeta que predijo, por ejemplo, la destrucción del templo de Israel en el año 70. Él predijo su segunda venida. Pero antes que eso, un profeta era un portavoz de Dios. Era el encargado de llevarle la voz de Dios al pueblo. Y Cristo, ese era profeta que había sido profetizado por Moisés, ¿no? Él era la persona en la cual el Señor dijo, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare. Y eso es muy interesante, hermanos. El Señor cuando dio la profecía, ¿no?, del Mesías venidero, del profeta, del gran profeta que iba a venir, hablando acerca del Mesías, obviamente, ¿no? Él dice, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare. El Señor Jesús era un profeta mayor a Moisés, ¿no? Porque Jesús condujo a su pueblo a través de un éxodo mayor, ¿no? Así como Moisés era un profeta que condujo al pueblo al éxodo de la esclavitud de Egipto, es el Señor Jesús que conduce a su pueblo, ¿no?, de la esclavitud eterna del pecado y de la muerte a través de su sacrificio en la cruz. Es mayor que Moisés porque no solo era el encargado de llevar el mensaje, sino que él era el mismo mensaje que tenía que llevar. Por eso, mis hermanos, el propósito final del ministerio del Señor Jesús no era liberar personas de enfermedades temporales, sino salvarlas del pecado y del castigo eterno. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor buscó pecadores perdidos y los llamó al arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. Es que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, como vimos en el verso 14 y 15, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros debemos entender que lo prioritario del ministerio del Señor Jesús era predicar el Evangelio. Era predicar el Evangelio. Las sanidades, la expulsión de demonios, los milagros eran hechos en el contexto de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque cumplían un propósito subordinado, ¿no? Liberarlos a los endemoniados, hacer milagros, las sanidades cumplían un propósito subordinado a la predicación del Evangelio. ¿Qué significa eso? Servían para confirmar su mensaje y para mostrar quién era. Los milagros que hacía el Señor Jesús eran las credenciales para afirmar que Él era el profeta que habían profetizado en el Antiguo Testamento, que Él era el Mesías que estaban esperando. Los milagros, las sanidades, ayudaban a confirmar el mensaje que Él iba a proclamar. Recuerden, hermanos, que en la época de Jesús tenían el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento, ¿no? Y Él a través de los milagros, a través de las sanidades, podía confirmar que su mensaje venía de Dios. Podía confirmar que Él era el Mesías esperado. Por eso, los milagros, las sanidades eran cuestiones secundarias que tenían un rol subordinado a la predicación del Evangelio. El eje central de su ministerio aquí en la tierra era la predicación de la palabra de Dios. Todo lo demás apuntaba a la predicación de su palabra.
Porque ¿saben qué, hermanos? Los milagros no pudieron salvar a nadie porque la salvación solo es dada a aquellos que responden en fe, con arrepentimiento a la predicación del Evangelio. Por eso la predicación del Evangelio era prioritario en el ministerio del Señor Jesús. Los milagros no salvan, no salvaron ni tampoco salvan. Así como en la época de Jesús los milagros jamás salvaron a alguien, tampoco hoy los milagros salvan, hermanos. Por eso la prioridad, como vamos a ver, de la iglesia es la predicación del Evangelio. La prioridad de su ministerio, del ministerio de Cristo, era predicar el Evangelio a los perdidos para que a través de él pudieran tener vida eterna. De nada servía de que el Señor Jesús los sane si después no escuchaban el Evangelio. ¿De qué les sirve sanarse una enfermedad y si perdían el alma? Ellos necesitaban escuchar el Evangelio, por eso el Señor Jesús, en lugar de ir a la casa de Pedro a estar con esas personas en las cuales él ya había predicado, él dijo, vamos a otras ciudades, porque es necesario que yo predique el Evangelio, es necesario que otras personas escuchen el Evangelio. Por eso, hermanos, volvemos al punto, al principio, ¿no? El reto del creyente es darle prioridad a aquellas cosas que debemos amar por encima de otras cosas que debemos amar. El Señor Jesús entendió que lo prioritario era predicar el Evangelio, hermanos. Antes de que sanar enfermedades estaba mal. No, pero lo prioritario era predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, porque había personas que necesitaban escuchar el Evangelio. Su prioridad, hermanos, era la predicación del Evangelio, porque es el medio que Dios determinó para la salvación de los perdidos. La predicación del Evangelio es el medio que Dios determinó para la salvación de los perdidos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios determinó que la predicación del Evangelio sea el medio por el cual Él iba a salvar a los pecadores. Algo muy interesante, hermanos, no solo su ministerio en la predicación del Evangelio, sino también el contenido de su mensaje. La doctrina que predicaba Cristo no era suya, sino la que su Padre le había dado. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dice el Señor Jesús. No hablaba por sí mismo, sino lo que el Padre le encomendó, eso hablaba. ¿Recuerdan la profecía del profeta que iba a venir? Yo le pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le encomendare. Él hablaba lo que el Padre le encomendó. Él hablaba todo lo que el Padre le encomendó, y eso es muy interesante. Cristo predicaba todo lo que recibía y lo que le mandaba su Padre. Yo no llamaré siervo, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que el Padre me dijo, yo les prediqué. Cristo fue fiel en predicar todo el mensaje que su Padre le había encomendado. ¿Saben qué, hermanos? Así como la predicación del Evangelio era prioritario en el ministerio de Jesús, la predicación del Evangelio, la predicación de su palabra, es lo prioritario para nosotros. La misma misión que tenía Cristo es la misma misión que nosotros tenemos, ¿no? Y es la misma misión que vamos a tener hasta que el Señor Jesús venga. De hecho, terminando el Evangelio de Marcos, el Señor dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. La misión que tenía el Señor Jesús es la misma misión que tenemos nosotros como creyentes, y no solo eso. Esas palabras que encontramos en Marcos 16:15 es las palabras que el Señor Jesús le está dando a los apóstoles en el contexto de la gran comisión, ¿no? En el contexto de la gran comisión. ¿Y quién lleva adelante la gran comisión? La iglesia. La iglesia. No solo cada creyente tiene la misma misión que el Señor Jesús, sino que también la iglesia tiene la misma misión que el Señor Jesús, porque es la iglesia la que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a defender y proclamar la misma verdad que Cristo mismo predicó. La misma prioridad que Cristo tenía en predicar la verdad es la misma prioridad que debe tener la iglesia. Debe tener la iglesia. Por eso decimos que cuando un predicador
Cuando un hombre se para detrás del púlpito para predicar fielmente la palabra de Dios, es Cristo mismo hablando, es Dios mismo hablando. Las palabras que Dios le encomendó a Jesús para que él predicase son las mismas palabras que nosotros estamos llamados a predicar. Porque la misma palabra que recibió Cristo de su Padre es la misma palabra que le encomendó a los discípulos predicar. Y son las mismas palabras que los discípulos a través de la carta nos encomendaron a nosotros a predicar. Por eso la misma misión que tenía Cristo, la misma misión que tenemos nosotros como creyentes, y también es la misma misión que tiene la iglesia. Es la proclamar con fidelidad todo el consejo de Dios. De hecho, esa prioridad la entendieron a cabalidad los apóstoles. ¿Se acuerdan en Hechos 6, cuando era el problema de las viudas? Cuando se presentó el problema ante los apóstoles, ¿qué dijeron ellos? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las cosas. Imagínense tan importante que es este mandato que Pablo le pidió encarecidamente a Timoteo, que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que tenga las prioridades en orden. La prioridad mayor de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Predicar con fidelidad toda la palabra de Dios. Timoteo, no te dejes influenciar ni cedas ante las presiones que pueden venir de afuera. El Señor Jesús pedía fortaleza. ¿Para qué? Para ser fiel al mandato que le había encomendado a su Padre. Había mucha gente, hermanos, que estaban agolpadas esperando que lo sane, esperando que le liberen demonios. Pero el Señor Jesús tenía que predicar el Evangelio. Tenía que ir a otros pueblos a seguir predicando el Evangelio, hermanos. Va a haber gente que va a querer ser entretenida. Va a haber gente que va a querer escuchar lo que le agrade a sus oídos. Pero nosotros debemos permanecer fieles a predicar la palabra de Dios. Y van a ser momentos duros, hermanos. A veces las iglesias se han desviado de manera sigilosa. No es que de un momento a otro iglesias se apartan y van a la doctrina herejes. A veces se van sutilmente cediendo a las presiones de las personas, ¿no? Las personas se enojan, las personas se cansan de la predicación. Bueno, vamos a cortarlo un poquito, no vamos a ser tan fuertes, no vamos a ofender tanto. La iglesia siempre va a estar presionada a no poner a la palabra de Dios como central y también, si no consiguen eso, a poder diluir el mensaje. Por eso la iglesia tiene que permanecer fiel en predicar el mensaje del Evangelio. Así como Cristo era su prioridad predicar el Evangelio, es la prioridad de la iglesia predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Si Cristo mismo no se atrevió a cambiar el mensaje de Dios, ¿quiénes somos nosotros para cambiar el mensaje de Dios? ¿Somos más sabios que Dios? Imagínense, es una locura, hermanos. Es una locura cambiar la palabra de Dios. Porque si cambiamos la palabra de Dios, estamos diciendo que Dios no fue tan sabio, porque hay algo que debemos mejorarla. Es una locura. Por eso, hermanos, el ministerio de Cristo aquí en la tierra estaba comprometido con proclamar la verdad con fidelidad. ¿Tenemos ese mismo compromiso? ¿Estamos todos comprometidos con la predicación del Evangelio? Así como Cristo estaba comprometido. ¿Es el motivo de nuestras oraciones que tengamos más deseo de escuchar y amar su palabra? ¿Es nuestro deseo que la palabra de Dios se siga predicando con fidelidad desde el púlpito cada domingo? ¿Oramos por nuestro pastor para que se mantenga fiel en la palabra de Dios? ¿Es nuestro motivo de oración que Dios sobre en medio de nosotros por medio de su palabra, trayendo pecadores al arrepentimiento? Hermanos, si hay alguien que entendió estos principios a cabalidad fue la iglesia primitiva, ¿no? Ellos tenían las prioridades en orden.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en las oraciones. Si queremos, hermanos, que Dios obre en medio de nosotros, no debemos alterar las prioridades. Debemos orar, clavar rodilla, hermano, de manera individual y en comunidad. Y debemos predicar la palabra de Dios. Debemos predicar el Evangelio, hermano. No estamos para entretener a la gente. Hermanos, incluso también no estamos para satisfacer todas las necesidades físicas de las personas. Porque la iglesia no está para eso. ¿Se puede ayudar? Sí, claramente podemos ayudar. ¿Está mal? No, no está mal. Pero sabiendo que la prioridad de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Porque otra gente puede ayudar a los necesitados. Pero ¿quién le va a predicar el Evangelio? ¿Quién le va a predicar el Evangelio si no somos nosotros? Cada creyente es tentado día tras día para apartarse de su comunión con Dios. Y a veces esas tentaciones, hermanos, vienen envueltas de cosas legítimas. No siempre vienen, no sé, de pecado. A veces cosas legítimas, ¿no? Hacer cosas en nuestro trabajo, ayudar a algún hermano, o a ver cosas en el servicio, incluso en la iglesia. Pero nuestra prioridad, hermanos, es nuestra comunión con el Señor. Y el servicio a la iglesia es necesario, sí, sumamente innecesario. Debemos poner nuestra vida en servicio a la causa del Señor. Pero nuestra comunión con el Padre es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. Por eso, hermanos, debemos saber que nosotros debemos tener comunión con nuestro Padre a través de la oración, a través del estudio de su palabra. La iglesia, hermanos, es tentada todos los días, no solo a quitar la predicación del centro de su agenda, como decíamos hoy, sino que también a diluir su mensaje. Siempre, constantemente. Por eso, hermanos, la prioridad de Jesús, tanto la comunión con su Padre y la proclamación del Evangelio, son y deben ser también nuestras prioridades. Por eso, como conclusión, hermanos, hay prioridades que no nos podemos dar el lujo de no cumplirlas. ¿No? Hay prioridades que no nos podemos dar el lujo que estén ordenadas en nuestra vida. Y esa es la oración, hermanos. La oración debe ser indispensable para nuestra vida. Nosotros somos totalmente dependientes a la gracia de nuestro Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice Juan en 1 Juan 5:14. Y es muy interesante ahí porque une dos grandes verdades. Dice, si oramos conforme a su voluntad, así como Cristo oró en el monte Getsemaní, eso es orar conforme a su voluntad. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Fíjense que nosotros necesitamos tener un estudio de su palabra para tener una vida de oración. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no estudiamos su palabra? ¿Cómo vamos a imitar a Jesús si no lo conocemos? Por eso el estudio de la palabra de Dios es sumamente importante, al igual que la oración. Al igual que la oración. Hermanos, la predicación de su palabra está por encima de cualquier otra cosa que podamos hacer como iglesia, ¿no? Estamos viendo los miércoles, el Señor nos está machacando. Un miércoles tras miércoles que la predicación del Evangelio, la predicación de su palabra, perdón, es central en la iglesia. Es imposible adorar a Dios si no lo conocemos. Y por eso que nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Por eso la predicación cumple un eje central en la vida de la iglesia. ¿Saben que el Señor Jesús fue un hombre de oración toda su vida? ¿Y saben que el Señor Jesús también está intercediendo por nosotros? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede. Él sigue intercediendo por nosotros. Miserables por nosotros. Por personas que a veces no quieren orar. Terrible eso, hermano. Por eso, mi querido amigo,
Así como Cristo en su primera venida vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, Él vendrá por segunda vez, pero esta vez para ejecutar el juicio de Dios. Ya no va a venir a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sino que va a venir a ejecutar el juicio de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá de su gloria, de la gloria de su Padre con ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y la palabra de Dios dice que no hay nadie que pueda hacer buenas obras delante de Él, que todos se desviaron y que no hay nadie que pueda hacer algo bueno delante de Él. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Jamás podrán alcanzarlo. Jamás podrán remediar por sus propias obras o por sus propios méritos su relación con Dios. Nadie puede alcanzarle a menos que crea en la obra que Cristo hizo en la cruz y te arrepientas de todos tus pecados y creas en ese Cristo que fue a morir en una cruz como tu único y suficiente Salvador. Por eso no hay otro camino que nos lleve al Padre, sino ese camino, la verdad y la vida. No hay vida, no hay salvación lejos de Cristo. Solo en Cristo hay salvación y solo por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Si no hemos creído en el Evangelio, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestras oraciones serán hasta el techo. Solamente tenemos acceso ante el Padre, mérito de Dios.